Bienvenidos a Lluvia de Ideas, un programa donde veremos las herramientas de gestión empresarial y sobre todo los mecanismos para seducir, captar y retener a aquellos que hacen funcionar a nuestras empresas, los clientes. Y por supuesto en este camino no vamos a estar solos y hoy tenemos un invitado de lujo, al director de Epimot, una de las empresas de publicidad online de mayor prestigio en la región, ganadora este año del Google All Star Competition para Uruguay. Estamos hablando del licenciado Pablo Huela, docente y comunicador. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, es un placer poder aportar un poco en este ratito. No, gracias a ti. Y bueno, hoy el tema son las TICs en las empresas. Contanos, ¿qué son las TICs? Bueno, básicamente podemos hablar de todas las tecnologías de la información que, digamos, cruzan la realidad del mundo actual y por supuesto las empresas no están exentas de ese mundo en donde, digamos, si no sabemos de tecnología, si no estamos dispuestos a aprender de tecnología, probablemente nos estemos quedando afuera de un montón de cosas. La idea es justamente hablar de tecnología, hablar de qué herramientas, qué cosas se pueden hacer como para que una empresa sea más eficiente, apoyada en algunos procesos tecnológicos. ¿Qué beneficios o qué importancia tiene para un emprendimiento, un proyecto, conocer las TICs? Yo te diría que hoy sería muy utópico hablar de un emprendimiento que no tenga ninguna pata tecnológica, digo, incluso si estuviéramos hablando de, no sé, terrenos como puede ser, o industrias como puede ser, no sé, la del agro, la de la alimentación, que uno quizás a veces las puede ver alejadas a lo plenamente informático, pero en cambio son todas las industrias las que cada vez están más basadas en que el éxito o el fracaso del negocio tiene un gran componente tecnológico. Entonces hay que entender la tecnología desde dos lados, el para adentro de la empresa y el para afuera. En mi caso estoy mucho más especializado en el para afuera, es decir, cómo usar las tecnologías para posicionarte hacia el mercado, hacia los clientes, pero también hay que entender que hay muchos procesos a la interna de una empresa que gracias a la tecnología, viéndolo como beneficios, pueden verse mucho mejor ejecutados, como por ejemplo, si vos usás como empresa un sistema de gestión de tareas interno, de asignación de tareas a tus colaboradores, bueno, eso probablemente te haga ser mucho más eficiente que si, ejemplo, las anotaciones que hacen quienes trabajan con vos son todos en blog y en papel y desintegradas y con poco flujo de contacto entre unos y otros. Entonces, hay herramientas, hay metodologías que como principal beneficio nos harían trabajar mejor, o sea, y poder hacer más eficiente el uso del tiempo. ¿En qué áreas son las principales para las TICs en un proyecto, por ejemplo? Bueno, hoy, digamos, hablar de, por supuesto que TICs está muy relacionado con Internet, es decir, las empresas hoy, como todos nosotros, están conectadas a Internet. Por un lado tenés todo lo que es el soporte plenamente informático, es decir, la infraestructura de computadoras, digamos, que vos y tu empresa pueden llegar a tener. La conectividad a internet que tu empresa tenga también es muy importante, porque hoy pasa, y de hecho me pasa a mí en las actividades en las que estoy, que un día se nos cuelga internet y es como que la empresa deja de funcionar. O sea que tener una buena conexión a internet también puede ser un área como para considerar. Y después poder empezar a implementar herramientas que existen en el mundo sin querer reinventar la rueda, como para hacer distintas cosas. O sea, no sé, quiero mantener informados a mis clientes, bueno, utilizo herramientas de email marketing, quiero gestionar bien el equipo interno de mi empresa, bueno, utilizo un CRM como para gestionar eso. Quiero llegar mejor a mis clientes, bueno, hay herramientas publicitarias como también basadas en tecnología como para llegar mejor a ellos. Entonces, el desdoble sería respecto a lo que es infraestructura e internet hacia adentro, y esto tiene que ver con qué equipamientos tengo y digamos, qué tan bien funcionan. Y después, como te decía, o sea, temas relacionados a gestión interna y gestión externa. Hablaste de comunicación hacia afuera y hacia adentro. ¿Cuál es la red que más se está utilizando para las empresas y por qué? Bueno, para el adentro hay distintos CRMs. Nosotros, digamos, en los distintos proyectos en los que yo estoy, utilizamos un gestor de proyectos que es de los mejores en el mundo, se llama Asana, que es creado por uno de los fundadores de Facebook, que lo que te permite es
de una forma muy sencilla e intuitiva poder asignarle tareas a otras personas y que esas personas te asignen tareas a vos y todos ver la información de todos. O sea, estos CRMs y gestores de proyectos funcionan cada vez más como una red social interna de una empresa, en donde en vez de mandarnos mails internamente, nos asignamos tareas. Asanas, el que usamos nosotros, es muy potente, de los mejores del mundo y creo que es muy intuitivo para alguien no tecnológico. Y después hacia la afuera, obviamente, cada vez más las redes sociales tienen impacto en el contacto que las personas tenemos y esto no deja fuera el mundo de los negocios. O sea, si también me quiero contactar y llegar a mis clientes, probablemente en Facebook pueda encontrar un aliado como para tener una buena estrategia de comunicación. Y ahí en Facebook hay distintas cosas que se pueden hacer, tener propiamente mi fanpage, es decir, la página de mi empresa, poder por ahí hacer una especie de atención al cliente, contactándome con mis usuarios, y después es necesario obviamente disponer algo de inversión para pautar publicidad en Facebook, porque sin eso difícilmente mi negocio pueda tener gran visibilidad en esta red. Hablaste de Facebook. He visto que varias empresas tienen un perfil de usuario en vez de como empresa. ¿Cuál es el inconveniente o por qué deberían cambiar? Sí, Facebook eso digamos, lo limita, dice, bueno, si vos sos una persona tenés un perfil de usuario, si vos sos una empresa tenés que tener lo que se llama una fanpage, una página. Y el principal beneficio, digamos, de tener una fanpage en vez de tener un perfil de usuario es que no tiene límite de seguidores, es decir, un perfil de usuarios tiene amigos que tiene un límite de hasta 5.000, no puede tener más que esos, una fanpage no tiene límites. Y después, digamos, te permite, digamos, una fanpage hacer publicidad, digamos, tiene otros beneficios más del tipo de vista corporativo y además que es lo correcto. Difícilmente pase en Uruguay, pero si Facebook viera que un perfil de usuario es una empresa, hasta lo podría bloquear. Entonces, para aquellos que puedan tener un perfil de usuario en este momento en vez de una fanpage, lo mejor es que puedan irse creando una fanpage, es gratuito hacerlo y también lo pueden hacer fácilmente. Y no hay forma de migrar automáticamente los amigos de un perfil a una fanpage. Es un proceso que hay que hacerlo más artesanal, pero no hay otra forma. O sea, cuanto antes lo haces, mejor, para así no vas perdiendo comunicación. O no vas ganando amigos en ese perfil que después te va a quedar inútil. Decime, se habla mucho de planificación, de marketing, de la planificación estratégica. ¿Es necesaria la planificación estratégica online? Y por supuesto, sí, porque sobre todo que hay que pensar que para posicionarnos en Internet hace falta, por ejemplo, inversión, porque como todas estas cosas, si uno quiere destacar, en algún momento va a tener que invertir para que su publicidad, su presencia se vea más. Y como toda inversión también requiere de planificación, no todos tenemos infinita plata como para poder disponer, entonces tenemos que decir, bueno, a lo largo del año, cuánta plata voy a tener, qué voy a invertir, cómo la voy a distribuir a lo largo de los meses. Y al margen de la inversión también tengo que tener un plan de comunicación, y el plan de comunicación general que tenga mi empresa tiene cada vez más un fuerte componente de Internet. Entonces, de la misma forma que digo, bueno, voy a salir a poner publicidad en determinada revista en el mes de, no sé, qué sé yo, enero, también puedo decir, bueno, ese mes de enero también quiero publicitar mediante Google, Facebook, portales de noticias online, o sea, requiere la misma lógica estratégica que cualquier otro medio. Y es importante, o sea, yo veo que hay a veces muchísima creatividad en las cosas que ponen en Facebook, ¿no? Pero después me llevan las empresas a una web que estática, web 1.0, sin ninguna comunicación con el usuario. ¿Es necesario ese vínculo entre las diferentes medios online que tengo para...? Sí, digo, a ese cruce entre un usuario me ve en Facebook, pero lo llevo a mi web y que quizás en mi web se da cuenta que tengo también videos en YouTube, a YouTube. Digamos, ese cruce entre plataformas es normal, o sea, que el usuario directamente lo haga, y para la empresa es beneficioso porque es una forma de llegarle al usuario de distintas formas. Obviamente implica de que cuantos más canales abra de comunicación, tengo que tener en cuenta que va a ser necesario mantenerlos de forma adecuada, así que hasta no estar preparado a tener de forma óptima todos estos frentes de batalla, es mejor no tenerlos o ir de a poco hasta esperar que tener uno bien y abrir el otro.
lo que ha pasado históricamente es que antes tener presencia en Internet era tener una página web. Sí. Hoy tener presencia profesional en Internet es tener una web, tener un Facebook, probablemente tener un Twitter, tener una estrategia de envíos de mails a una base de datos. Es decir, se ha ido multiplicando la cantidad de esfuerzos que tengo que hacer para posicionarme de la mejor forma en Internet. En otra charla te oí hablar hace poco de la importancia que tiene la segmentación en las redes sociales. Me permite segmentar muchísimo más que antes. Contanos un poco qué hay de eso. Ahí Facebook sin duda generó un cambio muy importante, pero digamos corriente que ya venía también desde antes mediante Google y otros medios online, pero en donde, a diferencia quizás, vamos a poner el caso más contrapuesto, es la televisión, ¿no? Que yo soy un anunciante que quiero publicitar en televisión. Bueno, tengo determinado canal, determinado horario, pero no tengo posibilidad de decir a quién le muestro, a qué tipo de personas le muestro cada cosa. Es un poco en función de algunas estadísticas y también de intuición qué tipo de programas puede ver más determinado tipo de gente. En el caso de Internet, vos sí podés de frente y mano saber qué tipo de gente querés que vea tus anuncios. Entonces, no solamente con las variables típicas de edad, sexo y ubicación, yo también puedo acá decir en función de intereses. Quizás no me importa que sea una persona de tal edad o tal sexo o tal ubicación, sino que me importa que sea alguien que sea fanático de determinado cuadro de fútbol, por ejemplo, porque mi producto es más ideal para esas personas. Bueno, mediante las plataformas online lo puedo hacer. Facebook es la reina de esto, pero cada vez más las otras. También Twitter, por ejemplo, vos podés hacer tweets publicitarios que se pongan en lo que se llama el timeline, el muro de Twitter, de personas que tuitean sobre determinados temas. Entonces vamos a suponer que vos tenés una empresa de seguros y vendés seguros de autos. Bueno, podés poner tweets de tu empresa a personas que suelen hablar de automovilismo o de accidentes o de, yo qué sé, no sé, los temas que sea. Entonces sí, la segmentación ha sido un cambio muy importante que Internet y las redes sociales le han generado al mundo publicitario en general. Pero en Twitter también se pueden hacer diferentes cosas, ¿no? Sorteos, o sea, hay diferentes herramientas hoy por hoy. Sí, hay que entender que Twitter sí es por ahora, es una red menos masiva que lo que es Facebook. Es decir, si mi público es un público más amplio, incluso hasta de mayor edad, probablemente todavía Twitter no sea el mejor lugar. Está más asociado a gente un poco más joven todavía y más asociada a la tecnología, pero se va masificando, o sea que es de esperar que en no mucho tiempo sea tan masiva como lo es Facebook quizás. Hay que entender que la comunicación se maneja de forma distinta, necesito ser mucho más breve por un tema delimitante de los caracteres en esos tweets que mando, y después tengo que de alguna forma ser atractivo para los usuarios. La forma principal de ser atractivo es poder tener información que pueda ser de real aporte. Y después sí, obviamente sorteos puedo hacer. La plataforma publicitaria de Twitter cada vez crece más, con lo cual también disponer de un poco de inversión para Twitter cada vez es más necesario. Y también ver a Twitter como un medio donde cada vez se da más la atención al cliente. Es decir, en lo que está pasando en el mundo los usuarios cada vez más prefieren contactarse con las empresas a través de las redes y no tanto quizás con un llamado telefónico o yendo a un local. Entonces ahí Facebook, pero sobre todo Twitter, es quien mejor funciona en términos de atención al cliente. En muchos casos me ha pasado que he ido a un local y bueno, la comunicación de atención al cliente es vía Twitter, te mandan el mensaje. Totalmente. Cómo te fue con la compra, sí, no hay llamada telefónica, además. Porque para las empresas es mucho más económico, es mucho más fácil también hacer un seguimiento después a ese usuario, digamos, tiene muchos beneficios, y de esa forma también lo que está pasando en el mundo es que los famosos call centers cada vez se llaman más contact centers, porque integran también no solo las llamadas telefónicas, sino también el contacto, por ejemplo, a través de redes sociales con los usuarios. Si vamos a vivir muchos más años, pese a que a muchos quizás no les gustaría, tenemos que empezar a empaparnos mucho más de estos temas, porque quizás con 80 años estás todavía con la necesidad y el apetito de poder generar nuevas cosas, de poder estar todavía inserto en el mundo de los negocios y en el mundo de la proactividad de hacer cosas. Y bueno, la tecnología cada vez más es centro de esto. Además creo que es una buena herramienta para aquel emprendedor
que rápidamente quiere mostrar su proyecto, bueno, la parte de la publicidad online es muy rápido, donde puedo mostrar algo a muchísima gente en pocos minutos, ¿no? Sí, tiene muchos beneficios, también tiene un beneficio que es el de no tiene una barrera mínima de entrada en cuanto a inversión. Vos querés hacer carteles en vía pública, por ejemplo, y necesitas un mínimo de inversión como para poder hacerlo, o mismo televisión. En el caso de internet vos podés con muy poca plata empezar a hacer cosas, pero lo que no hay que malinterpretar es que con poca plata probablemente tenga pocos resultados. No, entonces, exacto. Si bien sí es mucho más democrática la publicidad en internet, pasa también como pasa con los medios más tradicionales, que el que más plata tiene probablemente mejores cosas pueda llegar a hacer. Eso es bastante lineal también. Entonces, sí la instantaneidad, sí la posibilidad de vos manejar directo, sin intermediarios, esa publicidad, tiene muchos beneficios. Además, o sea, puede ya la persona ver en la publicidad online, por ejemplo en Facebook, cuánto puede ir gastando, a cuánta gente puede ir llegando de acuerdo a la segmentación. O sea, eso también me permite ir manejando el flujo, ¿no? Sí, te permite ver una proyección de resultados, digamos, acorde a cada inversión que haces. Y lo interesante es que cada vez esto va a pasar más en el mundo de los medios en general. Es altamente probable que en el futuro podamos segmentar, por ejemplo, en televisión o en radio, como hoy lo hacemos en internet, es decir, que vos puedas controlar tu inversión en cualquiera de estos medios, es decir, se mezclan los medios. Es difícil hablar hoy también de televisión sin internet, porque basta ver todas las personas que trabajan en televisión todo el tiempo promoviendo la interacción a través de redes también, Facebook, Twitter y demás. Todos los videos, cada vez más lo que se hace para televisión se sube también en canales de YouTube. Entonces son mundos que se mezclan y en materia publicitaria es probable que estemos yendo hacia un lugar donde podamos comprar medios como lo hacemos en internet, pero también en los medios tradicionales. Perfecto. Bueno, Pablo, muchas gracias por estar en nuestro programa y bueno, seguramente nos estaremos viendo en otro programa de Lluvia de Ideas con otro tema interesante como publicidad online. Bueno, muchas gracias y todo el éxito para este ciclo. Gracias. Facebook, Twitter, Twenty, YouTube. ¡Qué lío! No, ya no. Ahora tenemos una herramienta sencilla que nos va a explicar cada una de las redes sociales y qué podemos hacer con ellas a nivel profesional. Y cómo ponernos al día de una manera realmente fácil. Si trabajas por cuenta ajena, ya sea directivo o empleado, autónomo, freelance, si eres jubilado o si estás buscando empleo activamente, yo creo que este es tu libro. ¿Por qué? Porque es una guía realmente sencilla para ponerse al día. Ya no hay elección en cuanto a si participar o no en redes sociales. Ahora la cuestión es ¿qué presencia tenemos? Lo primero que se incluye es la definición de los objetivos de cada uno. Hay una guía para ayudaros a definir vuestros propios objetivos. Luego se explica brevemente las distintas herramientas que hay en Internet para conseguir esos objetivos. Luego se explica cómo conseguir contactos, cómo posicionaros para que os encuentren. Realmente se trata de cómo vender más y venderse.